En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Parla porque hablando nos entendemos. Acogidos a la hospitalidad de la Corporación Club de Tenis Santiago de Cali en Pampalinda, en la hermosa ciudad de Cali. Y estamos hoy con la presencia de un invitado que engalana el histórico de invitados de Parla. Es un invitado que ha hecho un recorrido amplio en el sector público y ha tenido un desempeño profesional de inequívoca factura técnica y científica en el ámbito del derecho. Participó en la confección de la Constitución Política de Colombia de 1991 y es un estudioso del derecho internacional y del derecho internacional público en particular en materia de tratados. Y por si fuera poco, ha sido reconocido por el poeta Marco Fidel Suárez como el príncipe de la amistad, Armando Holguín Sarria. Armando, bienvenido. Gracias, hombre, y gracias por los elogios. Uno de ellos fue cuando hiciste un prólogo de un trabajo mío. Muchas gracias. Que me sentí pues muy agradecido y en letra de molde. Muchas gracias. No, fui yo quien tuvo que reconocer la generosidad que me dio Armando Holguín para hacer la apertura de ese documento muy importante en que recogió un segmento muy valioso de sus trabajos como senador de la República. Armando Holguín, ¿de dónde salió Armando Holguín? Hombre, de un movimiento que había, que aparece muy bien definido en un libro de Tirado Mejía, que es de los años 60. Había una participación, yo era un muchacho pues corriente, que me amamantaron hasta después, como hasta los 3 años, y dicen la verdad que es buen síntoma. Entonces a mí me iba muy bien en el colegio un líder, y se abrió la posibilidad de la cosa política juvenil. Y entonces yo pertenecía al Partido Liberal por tradición, al Instituto de Estudios Liberales, y entonces pues dábamos conferencias y hacíamos cosas y nos reuníamos los muchachos. Había una hiperactividad, pero metidos en la vida real. Y ahí, yo no sé, un día fueron a inscribir listas para el consejo, y yo fui a ayudarle a los concejales, ya tenía cédula. Y dijeron, ¿quién tiene cédula por ahí? Pues yo, entonces la pasé y me metí en la concejal. y ahí me pasó lo mismo después, concejal y senador. Y antes había sido, mientras estudiaba en la universidad, secretario de la Asamblea, pero todo ese tiempo había sido profesor. De modo que yo era un profesor que hacía política. Y política pues dentro de la universidad. Y en esas, pues saqué una votación altísima para cuando salí senador y concejal, porque yo más que liberal era lopista. Entonces fui donde el doctor López y le dije, mire, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo no tengo votos para volver a salir. Me dijo, ¿por qué no se va para Alemania, a Bremen, a usted que le gustan los filósofos, y para que estudie alemán? Estudie alemán, estudie filosofía. Y me fui para allá, al consulado, y allá en el consulado fui
decano del cuerpo consular, me fue muy bien. Estuve 4 años y me vine como el olor de la guayaba y me nombró Turbay embajador sin haber sido turballista, embajador en Hungría, en Budapest. En Budapest. Y allá estaba hasta que llegó mi amigo Belisario y Llorea y me dijeron pues que había mucho embajador liberal, eran 55 y 40 y pico eran liberales, y entonces que necesitaban eso, que escogiera un consulado, pero entonces yo dije que no, me quedé en España un tiempo y me volví para acá y en España me impregné de la Constitución y era amigo del defensor del pueblo. Entonces vine con esas ideas y me metí y salí en la Constitución. ¿A quién metemos? Pues Armando Holguín otra vez. Y entonces fui constituyente, me fue muy bien. En el año 91. Artículos en el 91. Y como en la Constitución se creó el gobernador por elección popular, me metí de candidato a la gobernación y saqué 110.000 votos, pero me hicieron un fraude por ahí, aquí en Cali. Y no, que entonces me metí de senador con esos votos que traía, me metí de senador y fui senador y ahí terminé. Y ahora dedicado a la docencia. Este es nuestro invitado de hoy, Armando Holguín Sarria. Ya regresamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, Paso al Arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos. En la noche de hoy, desde la Corporación Club de Tenis Santiago de Cali, que nos brinda su hospitalidad en Pampa Linda, en la ciudad de Cali, por supuesto. En esta conversación con Armando Holguín Sarria, para acudir a su conocimiento, a su experticia sobre el tema de las fronteras y el tema de los tratados internacionales en materia de fronteras que tiene Colombia. Armando, ¿con cuántos países limita Colombia? Pues Colombia, si le pregunta a uno a cualquier ciudadano informado, pues le va a decir que con 5, con Ecuador, con Perú, con Brasil, con Venezuela y con Panamá. Pero la realidad es que con eso limitaba a Colombia cuando tenía 1.141.000 kilómetros, pero con los diferentes arreglos que se hicieron y los tratados, especialmente en el gobierno de López y su canciller Indalecio Líbano Aguirre, se aumentó, y con las zonas marinas y submarinas. Y gracias a San Andrés, limitamos con Costa Rica, con Honduras, con Jamaica, con Haití y con República Dominicana. Con Centroamérica completa con Centroamérica. Se volvió San Andrés como un centro del camino. Bueno, pues San Andrés es precisamente, digamos, el foco de interés para esta conversación, porque habría la necesidad de asumir que muchas personas pueden tener claro lo que pasó con el ruido de La Haya de hace 2 años y con este incidente que vivió Colombia y el mundo. Pero hay mucha gente para la que no acaba de quedar claro, y no acaba de quedar claro sobre todo porque supuestamente se perdió San Andrés, pero seguimos yendo a San Andrés y seguimos sintiendo que San Andrés está formando parte de nuestro país. ¿En dónde empieza el rollo de San Andrés para Colombia desde el punto de vista de sus relaciones internacionales? Que San Andrés está estratégicamente metido en la mitad del Caribe y fue escenario de las ambiciones de España, del poder de España, de las ambiciones inglesas y holandesas, pero siempre se mantuvo
como español. Y resulta que en 1803, para proteger a San Andrés, se sustrajo de la Capitanía General de Guatemala, que quedaba muy lejos, y se entregó al virreinato de la Nueva Granada con una protección especial de Cartagena. Allí le entregaron San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Santa Catalina y Mosquitos. y la costa de Mosquitos. Entonces eso lo dice claramente una orden real de Su Majestad el Rey de España. Entonces, pues Colombia ejerció desde entonces soberanía. Y lo del Rey de España, la motivación que tuvo el rey fue petición de los mismos habitantes de San Andrés. Sin embargo, San Andrés siempre tuvo vocación de ser colombiana, tal vez porque era mejor ser colombiano que nicaragüense. Y centroamericano. Entonces, pues hay unos actos, por ejemplo, Bolívar reclamó a gente que pisó tierra ahí, unos chilenos, Santander reclamó también. Colombia siempre estuvo activa porque en el derecho internacional hay una costumbre pues antigua, que es que el que no protesta acepta. Entonces cada acto de perturbación hay que inmediatamente protestarlo. Entonces Colombia estuvo activa en eso, sin embargo San Andrés estuvo a favor de Colombia en 1932, cuando la guerra con el Perú, ellos armaron sus barquitos y se fueron allá a ayudarnos. Y siempre fueron los que nos costan a nosotros. Lo que pasa era que vivía alejado, porque el que vivía alejado no era San Andrés, sino el país de San Andrés. Porque López mismo, Alfonso López, decía que Colombia era como el Tíbet de Sudamérica. Es una montaña por allá donde mandaban en Bogotá, y los presidentes no conocían ni el mar, hasta que Rojas Pinilla, en un acto demagógico, creó el aeropuerto. Entonces cuando se abrió San Andrés como puerto libre. Como puerto libre. Se llamó Sesquicentenario entonces el aeropuerto. Sí, ahora se llama Rojas Pinilla, y allá es donde íbamos a comprar los aparatos electrodomésticos, los televisores, que coincidió en 1957 con la apertura de la televisión. Y empezaron a aparecer, después vinieron los turcos y después los paisas, y empezaron a desplazar al nativo. Y se fue perdiendo el poder popular, se ha perdido, sigue abandonado San Andrés. Y ese abandono hizo lo que vamos a ver después, si se me sigue preguntando, de cómo se perdió. Vamos allá. Salió un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es una autoridad que en algún momento Colombia no reconoció, y luego en otro momento la reconoció como autoridad porque le hizo un fallo que lo favorecía, y ahora viene un nuevo fallo, que es el de hace 2 años, en donde ya le dice esto no es suyo. Sí. Entonces, la Corte Internacional, eso no es autoridad que nos pueda dirimir conflictos internacionales. La Corte Internacional de La Haya es una de las cortes internacionales que tratan de resolver los asuntos por la vía judicial. Porque cuando se forma un conflicto, hay 2 posiciones para resolverlo. Por las vías coactivas, que es la retorsión, la represalia, el bloqueo, la ruptura de relaciones exteriores y la guerra. O por el otro lado, que es el amigo, el buen componedor, la mediación, la conciliación, el arbitramiento y las cortes judiciales. Pero eso se va corriendo así, o sea por el lado coactivo, o sea por el lado jurídico. Tiene las dos vertientes y son escalonadas. Sí, escalonadas y progresivas. Y resulta que
sino por allá hubo una propuesta de Nicaragua para que hicieran un tratado con Colombia, pero como eso hubo una revolución, la revolución sandinista, entonces los sandinistas se tomaron el poder y en 1980 dijeron que ellos no reconocían el tratado que se había hecho de Guerra Bárcenas, en el cual se repartían eso. Ese tratado de Guerra Bárcenas pues merece un capítulo especial en las relaciones, porque en 1813 le había entregado a Colombia esa tierra y el mar, y la costa de Mosquitia, y las islas y los cayos que forman el archipiélago. Y el archipiélago no fue entendido nunca por las autoridades aquí como lo que es, como que las aguas no son las que separan las islas, sino las que las unen. Entonces, pues esto es nuestro. Y el tratado de 1928 partió sin ninguna necesidad, el tratado de Guerra Bárcenas. Se hizo el tratado y ellos dijeron, pertenecen a Colombia, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los archipiélagos, pues las islas que conforman el archipiélago. Y el hecho fue que en 1930 se dijo en el canje de notas que la meridiano 82 hacia occidente no pertenecía al archipiélago de San Andrés. Luego pertenecía a Nicaragua y se dice clarísimo que la costa de Mosquitia pertenecía a ellos. El reclamo es que viene el gobierno los sandinistas y tumban al gobierno. Entonces una de las cosas que hacen es declarar nulo el tratado porque dice que estaban los Estados Unidos de por medio. Lo que se ha comprobado es que los Estados Unidos estaban a favor de Nicaragua, pero que estaba de por medio Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenía miedo Colombia o la gente aquí? Que los mosquitos se juntaran con los sanandresanos e hicieran una republiqueta y ahí petróleo, y el petróleo quedaba a 5 horas de los Estados Unidos. Y por ahí, como decía uno de los poetas que recitabas, sol trágico de Esmeralda, patria tú, colonia yanqui, hundido el subsuelo, el oro, el petróleo, el celo, la voluntad, el anhelo y el vuelo yanquis. Entonces, tenían miedo de eso y dijeron, vamos a asegurarnos de este poder y a que lo reconozcan, porque es la única razón que se puede uno imaginar. Después, cuando demandaron, la demanda fue tremenda porque fue la demanda de Nicaragua. Nicaragua, la primera. Entonces ya exigieron todo, que fuera todo San Andrés, Providencia, las islas. Las islas completas. Ya no era la zona de aguas, internacionales. Mares y islas. Mares e islas. Que pertenecían. Teníamos un antecedente, ellos tenían el problema con Honduras. Y Honduras tenía unas pequeñas islas en la cabecera por Cabo Tiburón. Y entonces en Nicaragua le hicieron la jugada pues de pedirlo todo. Entonces hicieron una cosa que llamó María Ángela Holguín, que no es parienta mía, un juicio salomónico, calumniando a Salomón, que entre otras cosas no era muy buena gente. Con Dios tuvo problemas. Y entonces hicieron como una vueltica, digamos, dejémosle las islas a Honduras y tracemos después una bisectriz y el mar para Nicaragua. Y la vueltica abajo. A Colombia le hicieron lo mismo y parece que no se informaran. Pidieron todo. ¿Para qué? Para que hicieran el fallo diciendo, bueno, entonces las islas de Colombia y a estos pobrecitos que no tienen mar, pues mar. Toda la zona de aguas. De agua. Ese fallo, según el cual, en una frase,
se perdió San Andrés. ¿Qué fue lo que realmente se perdió? Se perdió esto. Es que en la estructura del derecho internacional público, el tratado es sagrado. Eso tiene una frase que dice pacta sunt servanda, que los tratados son para cumplirlos. Entonces, cuando Nicaragua metió el fallo, Colombia no ha debido decir, salir a pelear. Pero entonces vienen los tratados, después la costumbre internacional, etcétera, que se fallan en derecho. En derecho Nicaragua no tenía, pero Nicaragua propuso que le fallaran en equidad, en justicia, en exaco y bono, dicen los romanos. Ellos no tenían derecho a esa zona, pero consideraban que era justo que se declarara propia de ellos. Entonces Colombia se metió en una cosa que no tenía por qué ir a... Si simplemente hubieran dicho, aquí está mi escritura, mi fallo, y claro. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. ¿Colombia se defendió o no se defendió Se bien? defendió ¿Aquí mal, hay culpables o no hay culpables? Se defendió mal. Primero aceptar eso. Era una monstruosidad, pues. Aceptar el proceso y la demanda. Sí, aceptar la Concurrir demanda. como sujeto de la autoridad de La Haya. Eso, de la autoridad de La Haya. ¿Por qué? Porque era fallar en conciencia. Y en conciencia era esto. Era frente a un tribunal de 15 personas, de casi todas de los países del tercer mundo bajitas, donde Nicaragua tenía muy buen nombre, simpatía y sandinismo. Había popularidad para lo de ellos. En cambio nosotros teníamos mal nombre, invasores grandísimos, Uribe. Carranza, la Esmeralda y todo, de la riqueza. Ellos no tenían mar y nosotros teníamos el Atlántico, el Pacífico, el Amazonas y el Orinoco. Entonces, pobrecito, ellos no tienen nada. Ellos no tienen nada. Ya regresamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos, con Armando Holguín Sarria. A este segmento final, Armando, ¿quiénes pueden ser considerados responsables de lo que, si hay una pérdida, fue pérdida para Colombia? Bueno, primero hay una responsabilidad total nacional, porque nosotros todos creímos que eso era nuestro y que no lo podían quitar. Segundo, hay unos responsables ya determinados. Por ejemplo, los que firmaron el tratado Esguerra Bárcenas de 1928, que era el presidente... Porque Abadía Méndez. Abadía Méndez, porque les entregaron a la Mosquitia. Sin necesidad. Que no tenían sin necesidad. ¿Y luego? Y luego... ¿Contemporáneos? Contemporáneos, en 1980 los sandinistas amenazaron con declarar nulo el tratado. Y nosotros estábamos ligados a la Corte de La Haya por un tratado que se firmó en Bogotá en abril, el 30 de abril del 48, cuando el Bogotazo, cuando la muerte de Gaitán y todo, que decían, para favorecer lo del Plan Marshall, que no se pelearan entre los países amigos de los Estados Unidos, que cualquier diferencia que no se hubiera resuelto amistosamente sería sometida a la Corte de La Haya. Y nosotros teníamos resuelto amistosamente eso porque teníamos un tratado. Entonces, ahí es el primero, ¿cierto? Entonces, Colombia no ha debido contestar y contestar con excepciones. Diciendo no, Nicaragua no tiene razón y tal. Eso está definido. Y entonces, sin embargo, hizo un fallo arbitrario en Nicaragua diciendo las tierras sí son de ellos, pero no vamos a reconocer el meridiano 82 al occidente de Greenwich.
el presidente era Uribe, y Uribe aplaudió eso, le pareció muy bien, y nos pareció a los colombianos un triunfo, pues, que reconocieran que las islas y los cayos eran de nosotros. Lo que empezaron ahí fue a morder el mar territorial. A morder el mar territorial, a decir que iban a hacerla. Después pues buscaron unos principios de la línea media, y después vino el segundo fallo, que fue el que extendió. Nosotros perdimos 75.000 o más kilómetros cuadrados de mar, que equivalen a 4 veces el Valle del Cauca, y lo que estamos ahora es ante la ambición desenfrenada de Nicaragua de hacer otra demanda para ampliar el mar. Y todo indica que es con el propósito de la construcción de un canal interoceánico que le compita al Canal de Panamá. Sí, claro. En el fondo podría decirse que este es el interés económico que se oculta. Que siempre hubo, y creo que el pleito lo ganó Nicaragua en la parte jurídica, y todavía quedaría una parte, que es la parte política, en que Colombia no pudiera perder de todo lo perdido. Al fin y al cabo, el tiempo se acaba. La próxima semana vamos a continuar, ya no sobre el tema de Nicaragua, con Armando Holguín, pero por hoy, Armando, gracias. Muchas gracias. Quedan faltando unos espacios buenos, pero bueno. En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos.